Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Quiero compartirles con ustedes en esta mañana algo interesante, un concepto muy interesante que me ha llamado la atención por mucho tiempo, ¿no? Y realmente tiene que ver con lo que es, con lo de vacío y lleno. Si ustedes van a Mateo capítulo 5, versículo 3, como pueden ver allí, Mateo capítulo 5, versículo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. La palabra que me llama la atención aquí es pobres en espíritu. Buscando un poco acerca del significado de la palabra pobre, podemos tener la idea de que pobre es aquel que voluntariamente se despoja o se desapropia de todo lo que posee. Es una persona que prácticamente no tiene nada. Es una persona que prácticamente entra en necesidad y se refiere también a aquellos pobres. Igualmente también podríamos hablar a aquellos pobres en el sentido material, ¿no? Porque la palabra pobre involucra toda esta parte. Lo que quiero enfatizar en este día es lo siguiente. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, podemos ver lo siguiente. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense bien, Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es un concepto bastante antiguo, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Pero nos lleva a la idea de lo siguiente: la tierra estaba desordenada
y podemos subrayar y vacía. Este es, vamos a decir, el entorno de esta narración, porque este entorno sigue a lo que más adelante va a ser la creación de todo. ¿Sí me explico? Algo tiene que estar vacío para luego ser llenado. ¿Sí me explico? Dios tenía que tener todo, en cuanto estamos hablando en cuanto a la tierra, tenía que estar vacía para él entonces comenzar a llenarla. Porque primero le dio forma al universo. Eso fue lo primero que hizo Dios. Le dio forma al universo. Y lo número 2 que hizo Dios fue que llenó la tierra con seres vivientes. Te voy a decir algo. Él no hubiera podido hacer eso si la tierra no hubiera estado, ¿qué? Vacía. Tenía que estar vacía para luego él, ¿qué? Llenarla. Y ese es un concepto que traemos, ¿verdad? Porque de lo vacío llenó nuestro Dios. De lo vacío llenó nuestro Dios. Trabajó con lo vacío para llenar la tierra de lo que vemos. Cuando vamos al caso particular del hombre, vemos que un pobre en espíritu es una persona que se ha vaciado a sí misma. Es una persona que entra en necesidad. Es una persona que está en bancarrota. Y si usamos el mismo concepto de Génesis, que tenía que estar vacía, es una persona que está más propensa a que Dios traiga y pueda recrear en él las cosas nuevas que él quiere poner en su vida. ¿Sí me explico? Dios no puede traer vida nueva en una persona que no es pobre en espíritu, que no se ha declarado en bancarrota, que no se ha vaciado. Él de lo vacío, él te llena, hermano. De lo vacío te llena, pero necesitas estar vacío. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos muchas cosas muy a menudo que los que espiritualmente eran pobres, dice que eran literalmente pobres, porque muchas de estas personas insistían en ser fieles a Dios y por esa insistencia de permanecer fieles a Cristo, muchos de ellos fueron blancos de la opresión y la explotación de los que comprometen las normas de Dios para sus propias ganancias materiales. En este caso, el imperio, ¿verdad? Una comprensión adecuada de esto que estamos hablando, ¿verdad? Requiere una transformación divina de el espíritu humano. Y fíjate que habíamos hablado que en el principio, cuando Dios creó todas estas cosas, el espíritu andaba que en la paz de la tierra. El espíritu de Dios entra en el cristiano, ¿verdad? Una vez que él decide obedecer la palabra de Dios, que se ha vaciado y que Dios comienza a llenarlo, el espíritu de Dios comienza a hacer su obra en él. Ahora, te digo otra cosa importante. Quiero compartirte 3 casos muy, pero muy importantes, ¿verdad? Donde podemos hacernos la pregunta. Y tal vez no me van a responder ustedes, pero me pueden poner por el chat, ¿verdad? Si es vacío o si está lleno. ¿Sí? Sí, vamos a hacer esa pequeña dinámica, ¿verdad? Vacío o lleno. Y vamos a empezar con un primer caso. El caso de la mujer pecadora de Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, ¿verdad? Capítulo 7, versículos 36 al 50. Fíjate que voy a leer rápidamente el pasaje en cuestión porque es importante, ¿verdad? Para el estudio que estamos teniendo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y él, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad, que era, subrayamos la palabra, pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y dice el 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, eso lo pensó, ¿no? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Esto es muy duro, hermanos. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro.
un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, realmente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entró en tu casa y no me diste agua. Perdón, él dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados, y a ella le dijo, perdón, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es un primer ejemplo, ¿verdad? Para poder mirar un poco este concepto de vacío lleno. Fíjate que en este caso se presentó a Jesús con lágrimas, se postró a los pies de Jesús, con sus cabellos enjugaba los pies del Maestro, de Jesús. La pregunta es hacia ustedes, ¿vacía o llena? ¿Cómo llegó la mujer? ¿Vacía o llena? Vacía. ¿Por qué? Reconoció que estaba arruinada espiritualmente. Reconoció una verdadera necesidad espiritual. Confiaba en Jesús para el perdón de sus pecados. Mira el versículo 50, dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa mujer se fue llena de la paz del Señor. ¿Y saben por qué recibió esa paz? Porque la mujer primeramente se vació para luego ser ¿qué? Llena. Y eso es un concepto muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque quizás muchos de los que estamos aquí nos congraciamos con esta mujer más que con el fariseo. ¿Por qué? Porque esto significa que nuestra vida, ¿verdad? En cierta manera, esto significa que en nuestra vida no criticaríamos a nuestro prójimo, como lo hizo este hombre, ¿verdad? Por sus flaquezas, sino por todo lo contrario, lo ayudaríamos a restaurarse, ¿no les parece? En vez de, este hombre nos da una lección a nosotros de algo que no debemos hacer, criticando a la mujer en vez de ayudarla a que la mujer se restaurara. ¿No es así? ¿No pensaríamos nosotros tampoco que somos mejor que los demás? ¿O qué hacemos mejor? O pudiéramos decir que hacemos mejor las cosas que otros. No comentaríamos dentro de nosotros mismos como Simón, que no sabía que podía saber lo que pensaba. La persona entonces que está, vamos a decirlo, que hace estas cosas, está llena entonces de ¿qué? Algo interesante, está llena de orgullo y necesita vaciarse para que entonces el Señor pueda llenar su vida. Sí, mis hermanos, hay algo importante por lo cual nosotros muchas veces no recibimos las bendiciones de Dios como queremos, y es porque nuestro corazón está lleno de cosas que realmente no deberían de ocupar nuestro corazón. El orgullo, el odio, el rencor y todas estas cosas no nos permiten a nosotros recibir esa llenura del Señor, esas cosas que el Señor puede traer a nuestra vida. Y la principal cosa que el Señor nos está brindando a nosotros, una vez que venimos a Él de manera en bancarrota, como un pobre en espíritu, cuando venimos a Él, el Señor nos llena y nos llena de su paz. Este es el primer ejemplo que tenemos. Pero también tenemos otro ejemplo que quiero hablarles, ¿verdad? Y quiero que me digan si vacío o lleno también. Tenemos el ejemplo en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, ¿no? Versículos 9 al 14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, y es el caso del publicano. Si se recuerdan el caso del publicano, dice la palabra de Dios en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, este es Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14,
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿verdad? Fíjate lo que está haciendo. Está mirando a quién, a la otra persona. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está al lado, ¿no? Versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Está hablando de todas las obras que está haciendo el hombre, ¿no? Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún, fíjense bien, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se declaraba en qué, hermanos? Se declaraba en bancarrota. Se estaba declarando como un pobre en espíritu, alguien que necesitaba de Dios, que se estaba declarando vacío en cierta manera. Y dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado. Subrayamos la palabra justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bienaventurados los pobres en espíritus, dice la palabra de Dios. Este hombre, ¿en qué estado estaba? Se presentó a Jesús. No quería ni aún alzar sus ojos ¿a qué? Al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, Señor Dios, sé propicio de mí, pecador. Que soy pecador, en otras palabras. Le pregunto, ¿vacío o lleno? Vacío. ¿Por qué? Porque reconoció que necesitaba el perdón de Dios. Sí, el hombre trata de justificarse. El hombre trata de decir, esto he hecho lo otro. Pero para el Señor, cuando vamos a Él, tenemos que ir desnudos, como Adán y Eva, ¿verdad? Sin nada, despojados de todo, para que el Señor pueda llenar nuestras vidas de esa paz, ¿verdad? Que solo podemos tener cuando Él entra en nuestra vida y perdona nuestros pecados y nos justifica, tal y cual como hizo con este hombre, ¿verdad? Reconocía que necesitaba el perdón de Dios, que estaba totalmente carente de la justicia de Dios y no confiaba en sí, como hizo el fariseo, sino en Dios. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a pensar y a decir de las cosas que hacemos y nos llenamos de ese orgullo de esas cosas que hacemos, adivinen qué, nos estamos llenando de nuestras propias cosas o estamos hablando de nuestras propias cosas, mas no de Dios. Y aquí, ¿cómo se fue de la presencia de Dios este hombre? En versículo 14 dice, se fue justificado. Se fue justificado. Estamos conociendo a un Dios que ama el hecho de que nosotros seamos unos pobres en espíritu. Ama el hecho de que nosotros estemos vacíos cuando vamos a la presencia de Él para que Él pueda realmente llenarnos. Y dice también, por otro lado, ¿qué creen ustedes? ¿El fariseo se fue vacío o se fue lleno? Interesante pregunta, ¿no? Bueno, ya sabemos que el publicano se fue, ¿qué? Se fue lleno, este hombre se fue lleno, pero el fariseo, ¿cómo se fue? Yo pienso que el versículo 11 y 12 nos dice que el hombre, el fariseo, pues puesto en pie oraba y luego dice todo lo que él había hecho y todo lo que él había, todas las obras que él había hecho. O sea que él se fue lleno. Pero adivinen, ¿lleno de qué? Lleno de egoísmo, se fue lleno de discriminación, se fue lleno de crítica, se fue lleno de orgullo, se fue lleno de todas esas cosas. ¿Qué les parece? Se fue lleno, pero no lleno de Dios, no lleno de Dios, como se fue justificado el publicano. ¿Qué aplicación podemos tener aquí, mis hermanos? La siguiente. Yo creo que creerse justo, creerse uno justo,
por mérito propio es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque nos conduce directamente al orgullo. Y el orgullo, prácticamente el orgullo, cuando llena nuestra vida, nuestro corazón, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Desprecia a otros, porque eso es lo que hizo el publicano. Y el orgullo te lleva a eso, a despreciar y a compararte con otros y a incluso a creerte mejor que otros en cierta manera. Lo descalifica dentro de sí mismo. Y el estar lleno de estas cosas, entonces impide aprender de Dios. La verdad de Dios no va a entrar en un corazón lleno de orgullo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la palabra de Dios quiere entrar en la persona llena de orgullo, llena de estas cosas, va a decir, bueno, sí, yo hago esto y yo hago lo otro, y no va a aceptar lo que la palabra de Dios puede y le invita a hacer en su vida. ¿Sí me explico? Entonces este hombre se fue lleno de orgullo y lleno de todas estas cosas. Y el otro se fue lleno, pero lleno de Dios, justificado ante él. El último ejemplo que quiero mostrarles, si me permiten mostrarles un último ejemplo que es muy interesante, a mí me parece muy interesante, es el del hijo pródigo. Es el hijo pródigo. Si se recuerdan la historia del hijo pródigo, solamente voy a leer en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19, entendiendo que ustedes han leído esta historia, ¿no?, en otras ocasiones. Pero el versículo 17 al 19 me llena de mucho interés, ¿no?, para comentarles sobre esta parte. El versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, dice él, ¿verdad?, en cierta manera, aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué?, tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y entonces corrió, dice aquí, y se echó sobre su cuello. Y le dijo las palabras que él había pensado decirle. ¿Ok? Hermanos, ¿qué vemos aquí? Bueno, ¿en qué estado se presentó a su padre? En este caso, representa a Dios, según Jesús habla aquí en esta parábola, en el versículo 21. ¿En qué estado se presenta? Bueno, fíjense que le dice en versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. Subrayemos esa palabra, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí me explico? ¿Está en bancarrota? ¿Es un pobre en espíritu? Llegó a bajarse y a vaciarse, ¿verdad? De tal manera que pudo haber dicho esas palabras. Fíjate bien que aquí las palabras que inundaban sus pensamientos. Versículo 19 dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como uno de ellos. Ya no soy, no merezco ser tu hijo realmente. Y dice que después que dijo estas palabras, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de su regreso? ¿Qué con esa nueva postura? ¿Cuál fue? El versículo 24 dice, versículo 24, porque este era mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiere decir que hubo aceptación. Fue aceptado. Hermanos, Jesús nos está brindando esta parábola del hijo pródigo para que conozcamos un poco más el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está abierto para todos aquellos que vienen con un corazón con vacío, ¿verdad? Para que pueda ser llenado de la misericordia de Dios, para que pueda ser realmente para Dios, abierto para el Señor, para que Él pueda llenarlo de su paz, de su perdón. Y en este caso, vemos aquí que él llegó en esa postura, ¿verdad? Y les pregunto a ustedes, ¿llegó vacío o lleno? Vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vació de todo egoísmo, se vació de toda altivez
y todos los sentimientos negativos que mostró al irse de la casa de su padre. Este no era el mismo muchacho que salió de la casa de su padre con altivez, con orgullo. Dame lo que me corresponde, dame mi herencia, dame esto. Se fue orgulloso, ¿verdad? Lleno de orgullo, un corazón muy, se fue lleno de esas cosas, de orgullo, de altivez, de arrogancia, de todo eso. Y saben que esos sentimientos no le ayudaron nada. Pero ¿cuál fue el resultado de su regreso con esa nueva postura? Versículo 24 nos dice que regresó y fue aceptado. Es decir, fue, por otro lado, su actitud antes de marcharse había sido todo lo contrario, pero Dios sabe reconocer a aquellos que venimos a Él de una manera sincera y de una manera en la cual nosotros reconocemos lo que hemos sido, nos vaciamos y estamos dispuestos a que Él nos llene. Muchos quieren vivir a su manera. Muchas personas en este mundo quieren vivir a su manera, sin preguntarse o escuchar el consejo de Dios para sus vidas. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque se sienten como estas personas al principio. Se sienten llenas. Ah, yo estoy bien como el fariseo. Ah, yo estoy bien como el hijo pródigo al principio cuando se fue de la casa. O también, ¿verdad? Como este otro fariseo que no pudo ver en la mujer pecadora el arrepentimiento y la manera en que ella se vació y se entregó al Señor. No pudo ver eso. ¿Por qué? Porque él estaba en otro estatus, en otra posición, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Dios desea brindarnos muchas cosas en nuestra vida, pero depende no de Él, sino de nosotros. Porque si yo tengo llena mi casa, yo no puedo poner un solo artefacto más, algo más en mi casa si está llena. Pero si está vacía, yo sí puedo esperar llenarla, ¿no les parece? Llegará el momento, y el momento llegará en que esa llenura que tenemos, aquellos que la llenan con otras cosas, tendremos que vaciarla. Tendremos que vaciarla para poder ser llena de las riquezas de la gracia de Dios. Yo les digo, hermanos, qué importante es ser un pobre en espíritu. Qué importante es llegar a un nivel donde nosotros sabemos y entendemos que no valemos nada, sino delante del valor y de lo que Dios puede pensar de nosotros. Si no es por nuestro Señor, no somos nada realmente. Por eso que Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez, pienso yo, en este momento te estarás diciendo, bueno, estas son unas historias de tiempos antiguos. Sí, bueno, sí, podemos coincidir en eso, ¿verdad? Tal vez podrías decir eso, pero yo te digo una cosa importante que siempre lo repetiré. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Con las mismas enfermedades, como el egoísmo y con la misma cura, Jesús. No puedes venir a Jesús lleno, o si ya estás en su iglesia, vivir una vida llena de egoísmo y actitudes y pensamientos que te separan de una relación auténtica que puedas tener en Cristo Jesús. Una relación en humildad con el Señor. Él te llena, pero necesitas estar vacío. Él quiere tener una relación con todos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su palabra.